señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Tenemos al doctor Vinicio Castillo, abogado, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Doctor, un placer Muy tenerle con nosotros. Bienvenido. buenos días Laura, buenos días Percio, todo Domingo, muy contento de estar aquí. Muchos en temas, doctor. Canal 5. Nosotros también, hay muchos temas como Muchos temas. esperamos pasar revista con Está usted. caliente la semana, empieza caliente. Pero empecemos por precisamente donde estábamos, el más caliente. no, donde estábamos antes de entrar a la pausa, que es donde a veces se da el programa nuevo. ¿Cómo Ok. ve el panorama con el tema del dólar a propósito de que estaba en un deslizamiento alcista claramente preocupante? El Banco Central anunció que se están tomando medidas. Parece haberle aplicado un breve frenazo y un leve retroceso. Sin embargo, hay mucha preocupación con este tema. Yo estuve muy preocupado en los últimos días por el salto brusco que dio el dólar de 59.50, 60 a 64 o más de 64 en pocos días. Yo decía que no había una prioridad nacional más grande que frenar esa alza, porque esa alza podía generar nerviosismo en el ahorro nacional, una presión sobre los bancos de cambiar el ahorro en pesos por dólares y un aumento de la tasa de interés. Ustedes saben que hay un grupo de economistas que desde hace mucho tiempo han estado planteando que el dólar está sobrevaluado, de que el deslizamiento de la prima del dólar puede convenir a la República Dominicana. Y eso ha sido una discusión vieja que se dio en el pasado, que gracias a Dios el gobernador del Banco Central, desde el 2004 hasta ahora, 21 años, este país ha tenido una estabilidad macroeconómica sólida porque ha habido una devaluación controlada y previsible para todos los sectores económicos. Y yo apelé precisamente en mi artículo del lunes pasado al gobernador del Banco Central y a la Junta Monetaria para que tomaran medidas urgentes. Y gracias a Dios hoy está abriendo la semana a 62.50, lo que implica un bajón drástico de la prima. Se han tomado controles para el 62.50 para comprar o para vender. Para venta. Para venta, es decir, para el banco venderles al público. El banco vender a 62.50, lo que es una reducción sustancial con respecto al 64 que estaba. Y yo creo que puede llegar o debe llegar a 60 por uno. Porque tenemos una economía que, aunque no está dolarizada formalmente, porque circula el dólar, todo en este país está ligado estrechamente a la tasa del dólar. Y los aspectos inflacionarios que eso puede generar, puede crear una situación de ingobernabilidad o de estallido social en corto plazo si eso no se detenía. Está obviamente la teoría de que el gobierno, en la medida en que aumenta la inversión en capital y la inversión en obras públicas, aumenta el circulante y que el circulante puede presionar un alza de la prima del dólar. Pero yo confío, como creo que confía el país, en que el gobernador Valdés, sobre todo, que es el que tiene más experiencia en este tema, pueda sortear la situación y que podamos concluir este año, a diciembre, con una tasa del dólar controlada y con un crecimiento económico que, aunque no sea el previsto al principio de año, pues seguimos siendo el país líder en América Latina en el crecimiento. Entiendo que va a terminar en un 3%, 2.9%. Cuando se estructura el presupuesto, normalmente se usa una tasa referencial. Sí. Tope. Sí. Tengo entendido que la de este año es 64. Correcto. Y el dólar llegó a superar un poco esa. Correcto. Creo que llegó a estar 64,5, sí, algo por ahí. Desde el Banco Central, que es el que lleva más o menos los perfiles de la economía, se han estado dando cifras en estos días. Una sobre el tema de la inflación, que dijo que los sectores más afectados son los de menores ingresos, como es lógico.
el primer quintil. Hoy da los datos de las remesas del mes de agosto, que son 1.046 millones, y por las proyecciones que lleva pudiera cerrar casi en 12.000 millones este año. Sin embargo, hay un dato que llama la atención, es que el peso se cayó 3.3%, es decir, una devaluación del peso. Claro, claro, ¿no? El impacto de ese salto brusco a la población ha sido fuerte y en las calles se siente, porque tenemos un comercio que naturalmente busca preservar sus ganancias y cuando el dólar se pone al 64, señores, el comerciante dominicano promedio calcula 67, 68, porque calcula el precio en función del valor de reposición de su mercancía. Ahora, quería decir, eso tiene un efecto enorme. Sobre todo que ese aumento en esta época se ve en diciembre. Claro. Le digo esto para decirle que hoy también sale una información que dice que las recaudaciones del gobierno parece que se han ralentizado, han sido lentas, apenas creció 1.5. Porque hay la economía dominicana ha sufrido este año un bajón, vamos a decir, pero no solo la nuestra, sino la de toda la región. El crecimiento económico... Sí, se proyecta en un 3%. Correcto. Y el consumo ha bajado, y al bajar el consumo, las recaudaciones no han crecido conforme se previeron. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los efectos de esa realidad? Bueno, el orden social y político. La realidad es que hay evidentemente un desgaste natural del gobierno en medio de un problema económico que tiene raíces locales e internacionales. Y eso, la población tiene muchas carencias, sumado al tema de los apagones, sumado a la situación que está viviendo de precariedad y de muchos problemas, eso genera un efecto de desgaste indudable. Ahora, los gobiernos, todos los gobiernos han pasado por estos tramos, porque hay gente que entiende que cuando tiene una tormenta, como que se va a caer el mundo. No. Todos los gobiernos que hemos visto en los últimos 30 años, 40 años de democracia han tenido altas y bajas en los temas económicos y desgastes populares, desgastes políticos que pueden ser coyunturales o se pueden perpetuar en el tiempo. Ahí está, diríamos, el reto mayor del presidente y de su partido, de su gobierno, para que esta tormenta, vamos a decir, tenga solamente un carácter temporal y que la insatisfacción del pueblo a nivel económico y de los apagones puedan ser superadas en corto plazo. Ese es el reto político que tiene el partido gobernante PRM. Si no lo logran, yo siempre he dicho que el PRM solo puede pensar en retener el poder si Luis termina bien su segundo mandato. En la medida en que el presidente termine con una valoración positiva del pueblo, en esa misma medida el PRM tendrá oportunidad con cualquiera de sus candidatos que escoja. Si por el contrario, por situaciones económicas o por situaciones de indisciplina dentro del gobierno, termina con una valoración negativa, obviamente van a tener dificultades para retener el poder. Doctor. Y eso ayuda a la oposición, en este caso, quien está encabezando claramente la opción electoral del 28 es el doctor Leonel Fernández. Yo he dicho... ¿Cómo así que ayuda a la oposición? Claro, porque el voto anti sube. El voto anti sube y al subir alguien lo capitaliza. Es decir, cuando hay una insatisfacción popular con el gobierno de turno, siempre hay quien puede electoralmente capitalizarlo. Y en este momento el que lo está capitalizando es el doctor Fernández. Pasó, y se lo he dicho muchas veces a los amigos del PRM, pasó en el 86 con el doctor Balaguer. Por eso se recordará bien de esto. Y en el 2004. Porque en el segundo periodo del PRD se dividieron por cuestiones de la candidatura presidencial, otros retos que tienen los PRMistas, y la situación económica se deterioró
a tal grado de que el país pensó en el hombre de experiencia a pesar de que nadie entendía que podía volver, porque era impensable en el 78 cuando Balaguer se fue del poder. Experiencia y ciego. Ciego y anciano, de que podía volver. Volvió por el voto anti y por la división del PRD. Yo he dicho que el mayor reto que tienen los PRMistas es estudiar bien ese librito del 86 para no cometer los mismos errores. En cuanto a la división de ellos a lo interno del gobierno y obviamente ayudar al presidente a terminar su segundo mandato de forma aceptable y positiva. Ahí viene el tema, lo uno esto al tema de la corrupción, que ha sido un elemento fundamental del presidente, una lucha fundamental. El arma fundamental de este gobierno, diríamos la bandera fundamental ha sido el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Como decía el presidente ayer, él tiene amigos, pero no cómplices. Le están enviando a su partido, que está en el gobierno, un mensaje claro. Yo no voy a permitir que aunque yo no vaya en el 28, se me haga un desorden en el gobierno en estos 3 años. Y diciéndole claramente, ustedes son mis amigos, pero que el que se equivoque va para la cárcel, lo voy a mandar a la Procuraduría. Y podemos hablar de que el bastión de este gobierno es la lucha contra la corrupción cuando se siguen presentando este tipo de casos. Porque una cosa es la actitud del presidente y su nivel de responsabilidad de someterlo a la justicia. La otra es que se está presentando una situación en el caso de Senasa que es sencillamente escandalosa y que, según reconoce el mismo presidente, viene desde noviembre del año pasado. Estoy claro de que siempre habrá tentaciones en el actual gobierno, en el anterior, en el que venga, por el manejo multimillonario de recursos. Es decir, eso es algo, diríamos, endémico en República Dominicana. Ahora bien, la diferencia es cuál es la actitud sobre esa práctica. Y por eso hay que aplaudir lo que ha hecho el presidente, porque le da un énfasis y envía al Ministerio Público que tiene que jugar su papel ahora para mandar el mensaje de que él, como autoridad máxima y líder del partido que tiene todos los poderes, no va a apañar a sus compañeros que incurran en ese tipo de prácticas. Siempre he dicho, cuando yo veía, por ejemplo, una auditoría que se publica recientemente, Cámara de Cuentas, detecta irregularidades graves en educación entre el 16 y el 18 por 254.000 millones de pesos. Oigan bien esa cifra, 254.000 millones de pesos. Y no hay un preso, ni un investigado. ¿Qué tú crees que van a hacer los actuales? No me estoy refiriendo a educación, sino a los funcionarios. Es decir, cuando se llega a un acuerdo con una persona que se declara culpable de corrupción y devuelve 3.000 millones de pesos y se queda con 9.000. Como diría un viejo allá, que se entrega. Se entrega. Entonces, y no va a la cárcel, ni va preso. ¿Qué está pensando el que tiene un presupuesto de miles y miles de millones? Que no hay sanción. Que no hay sanción. Entonces, eso tú lo sumas. No solo que no hay, que hay que robar mucho para que el acuerdo sea razonable. Exactamente, que no puede ser poco, que tiene que ser mucho. Y muchos que pensarán, bueno, como el presidente no va, ya estos próximos 2 o 3 años, no sabemos lo que va a pasar. Es decir, hay que combinar esa energía del presidente de ayer con una actuación enérgica del Ministerio Público. Porque estamos claros de que una de las críticas que ha habido en la población es que solamente ha mirado para un lado. Yo creo que el Ministerio Público tiene que dar muestras claras también de que le va a marchar a la corrupción de funcionarios de este gobierno
que han salido o que están. Doctor, pero llama preocupación los tiempos en este asunto. La preocupación viene desde noviembre del año pasado, dígase hace 10 meses. Y sin embargo, a pesar de que se remitió al Ministerio Público, a pesar de que las preocupaciones estaban, el cambio de titular fue muy reciente y no parece haber mayores actuaciones. Entonces, Sí, pero mientras tanto teníamos a SENASA en una situación deficitaria, pero en un manejo no solo de fondos públicos, sino que es una institución que maneja también las contribuciones que hacen los empleados y empleadores. Parece que lo que estaba desde noviembre era una denuncia sobre una mafia que había con médicos. Lo cual es grave. Que ya estaba enviado al Ministerio Público. Pero 10 meses después no hay ninguna Lo que actuación. pasa, Laura, tú eres abogada igual que yo y sabes que en este nuevo Código Procesal Penal, para tú armar un expediente y someterlo, tiene que ser en base a pruebas contundentes. A veces tú puedes tener información de irregularidades graves en una institución, pero la investigación, hacerla que se pueda valer en justicia, toma su tiempo. Sin embargo, firmar un decreto se hace muy fácil. Lo importante es ahora que se actúe y que no quede impune, como el presidente dijo ayer. No va a haber vaca sagrada, pero se intuye por el rigor que él planteó en sus palabras de que no va a haber vaca sagrada. El que se equivocó debe ir a la justicia y debe pagar. Y eso es muy válido, pero insisto, el marco de tiempo del conocimiento del gobierno de que había una situación y las acciones que se han tomado parecen ser tardías. De hecho, hubo muchas denuncias de la oposición a principios de año que sencillamente fueron descartadas. Sí, evidentemente que al principio, yo mismo, cuando vi la denuncia de la Fuerza del Pueblo, acogí en principio lo que se había dicho de que había, cuando se habló de un déficit grande, yo decía, bueno, que si se incorpora 2 millones de gente al seguro que no tenían seguro y que no tienen dinero para pagar, obviamente va a generarse, porque en realidad es un subsidio que el gobierno le está dando a esa parte de la población que no estaba en SENASA. Eso era lo que se veía, diríamos, para una explicación del déficit. Incorporar casi 2 millones de personas a un seguro de golpe tiene un impacto económico, pero nadie conocía las interioridades que está saliendo ahora. Y es ahora el Ministerio Público, que ya ha sido apoderado por el presidente de la República y creo que por Seara Hatton, que ha intervenido el seguro SENASA, debe entonces el Ministerio Público, el magistrado Camacho, de hacer la investigación, y el que tenga alguna responsabilidad penal tiene que pagar. ¿Confía usted que pudiera llegar, y vamos a utilizar el cliché, a sus últimas consecuencias? Yo confío plenamente en la magistrada Jenny Berenice Reynoso y en el magistrado Camacho. Yo estoy seguro de que ellos están conscientes del rol histórico que tienen en este momento, son inamovibles. Que este primer caso que llega también con un Ministerio Público inamovible, por lo menos por 2 años, pero son inamovibles. Y con esa, diríamos, posición firme del presidente de que él no va a meter la mano por sus amigos, yo creo que no hay ningún impedimento sin hacer abusos tampoco, porque no se trata de un tema para que el pueblo esté contento, voy a trancar a fulano o a mengano. No. Es que haya pruebas contundentes contra las personas contra las cuales se vaya a actuar. Y a ver, ¿puede haber pruebas contundentes con el manejo que le estamos dando a los mecanismos de control actualmente? La Cámara de Cuentas anterior se descalabró. Esta es nueva y todavía no estamos muy seguros de cuál va a ser su actuación. Mientras tanto, la Contraloría ha tenido un rol que no se corresponde ni con el mandato constitucional ni legal. Entonces, hay serias dudas de cómo se van a documentar estas irregularidades. Bueno, todo el mundo sabe el desastre que hubo en la Cámara de Cuentas anterior. Eso fue un grave daño institucional que se le hizo al país. Porque el corazón del control del Estado, legalmente, externo, es la Cámara de Cuentas. Pero precisamente, entonces, con ese antecedente, ¿hacia dónde van a ir estos procesos judiciales? Pero evidentemente, eso, aunque es una dificultad, si el Ministerio Público recauda pruebas, recuérdense que hay muchos testimonios
de gente que se ha involucrado o que esté involucrado que puede también, y la cifra y el rastreo del dinero, porque recuérdate que la huella del dinero siempre está. En un sistema financiero, si ha habido malos manejos de funcionarios, evidentemente que eso está, el arqueo que se haga de todos esos procesos va a arrojar conclusiones. Ahí lo importante es que que el pueblo sienta que su ministerio público está actuando de manera correcta y con rigor, y la luz verde política del gobierno, que yo creo que le va a hacer muy bien al gobierno este tipo de situaciones si se escarmienta, para que en lo adelante haya un freno, o por lo menos no se va a terminar la corrupción, pero por lo menos que lo piensen 2 veces antes de involucrarse en este tipo de situaciones. Sobre todo porque como el presidente no va, recuérdense que cuando un presidente en ejercicio dice no voy y tiene fecha de salida, su poder va decreciendo en la medida que se va acercando el mandato, su salida, el fin de su mandato. Y si tú le agregas que hay 6, 7, 8 proyectos políticos que están dentro del gobierno, hay muchos funcionarios medios, pequeños y grandes que pueden entender que tienen, diríamos, luz verde para rumba abierta, vamos a decir, no solamente para corrupción, sino para despilfarro, para una serie de situaciones que no son correctas, y creo que esto va a ayudar, si hay acciones contundentes, al propio gobierno a disciplinarlo. Cónchale, pero qué cosa. Y le da al pueblo. Nos cuesta mucho ayudar al gobierno en eso. Bueno, todo está por verse, porque si no pasa eso, si no hay acciones contundentes, evidentemente que va a pasar lo contrario. Y además porque estos casos se van a multiplicar. Pero es que esos escarmientos también toman tiempo. Bueno, pero por lo menos que haya los sometimientos del lugar, porque sabemos que los procesos duran su tiempo, pero que se entienda que no hay impunidad porque son gente del gobierno. Porque esa ha sido, reitero, la crítica que se le ha hecho al actual Ministerio Público, de que solo ha trabajado de que hay corruptos favoritos, expedientes del pasado gobierno, y que con lo del actual gobierno ha tenido, diríamos, otro tratamiento. Eso es una crítica que la población ha hecho. Doctor. Ahora, ellos tienen ahora la oportunidad de ver lo que van a hacer. Usted mismo, doctor, disculpe, don Percio, aquí sobre esto mismo, usted mismo como un líder de opinión que es, le da un tratamiento diferente a los casos, y cito, por ejemplo, usted mencionaba los casos de corrupción, hablaba del 16 al 18. Sin embargo, cuando se refiere a Senasa, habló de tentaciones. No, tentaciones no. Estoy hablando de que... Términos genéricos. En términos genéricos, de que cuando un funcionario actual, no importa que esté en cualquier institución, maneja miles de millones de pesos, tiene la tentación de cometer actos de corrupción. ¿Qué lo puede parar? El temor. Obviamente la formación de la persona juega un papel importante en esto, su principio, pero hay otra parte que es el régimen de consecuencia. Si no hay régimen de consecuencia, entonces el peligro de que incurra en lo mismo es muy alto. Porque lo primero que en este país empiezan son los amigos y las esposas, pero escúchame la palabra, no sea pendejo. Mira, fulano se robó miles de millones y no pasó nada. Y no le pasó nada. ¿Y por qué tú tienes que ser más serio de la cuenta? Es decir, empieza porque es una cultura de corrupción. Doctor, pero que solo se para si hay un régimen de consecuencias. Pero precisamente centrando el enfoque en que usted dice que la mayor preocupación del gobierno ha sido la transparencia. Del presidente. Del presidente. Sí. ¿Por qué da tanto trabajo reforzar los controles internos para que estas cosas no sorprendan? Porque es verdad, las tentaciones existen, pero las tentaciones quedan bloqueadas en la medida en que alguien frena la situación. Sí. Por ejemplo, usted dice, bueno, ahora salen Senasa los contratos, la que sé yo cuánto. ¿Cómo es posible que eso ocurra y que nadie en el gobierno se dé cuenta que eso ocurra? Lo que tú decías, fallaron los controles internos.
Sí, indiscutiblemente. pero que han fallado en todas las instancias y en todos los gobiernos. Además de que... Eso es una crítica válida. Para llegar las cosas donde están ahí, los controles internos, porque leyes hay de más. Y hay que decirlo, en el gobierno del presidente Leonel Fernández se aprobaron el 80% de todas las leyes de controles. Hay legislación de control interno, no es por falta de control interno, de prevención. Ahí hay cosas que debieron de decir, hey, eso no se puede, y pararlo a tiempo. Pero evidentemente al no hacerlo, esto ha parado en esta situación. Doctor, tenemos muy poco tiempo. De hecho, solamente quisiera una referencia muy rápida respecto al Consejo Económico y Social y al informe que se preparó y que se ha estado entregando a los partidos políticos y lo que se ha estado ventilando respecto a la posibilidad de renovar una modalidad de permisos para los trabajadores haitianos en el país. ¿Tienen ya una posición elaborada sobre el tema? Sobre ese tema ocurrió algo muy lamentable del señor Rafael Toribio, porque su primera declaración en el Palacio Nacional daba cuenta de que se había abordado el tema de un plan de regularización, cosa que a mí personalmente me inquietó. Reaccioné sobre eso y recibí la llamada de importantes actores de que eso no era cierto. Él lo desmintió posteriormente. Al otro día lo desmintió. No hay ningún, en la conclusión. Digo que no hay un plan de regularización. No, el tema no está en los puntos acordados. Es decir, él lo metió de... ¿Pero usted lo vio? Yo lo vi ya, yo lo vi. Okay. Y te voy a decir, leí el informe no dice nada. El informe es poesía, vamos a decir. Lo que todo, bueno, que donde todos estamos de acuerdo, que hay que mejorar los controles, pero no tiene... No hay sustancia. No hay sustancia, no hay sustancia. Doctor. Y entonces, y tantos días que se reunieron y llevaron a los expresidentes. ¿Tú sabes cuál es el único mérito? Y yo creo que fue lo que el presidente procuró. El mérito mayor fue dar la noción hacia el exterior y al interior de que independientemente de las diferencias políticas que tengamos, estamos unidos en una preocupación básica con el liderazgo político, con el tema de Haití. Yo creo que ese fue el mensaje más importante, pero cuando leí el informe me di cuenta que... Pero se puede tener esperanza con eso, porque incluso se lo que... Un buen cafeteo, eso fue un buen cafeteo. Buen cafeteo. Okay, señores. Bueno, doctor, vamos a esperar que el informe salga y entonces vamos a volver a conversar con usted sobre él. Mientras tanto, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Vinicio Castillo, abogado dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Vamos a una pausa, ya volvemos.